Siguiente invitado es el ingeniero Carlos Salazar Medina, internacionalista. Y Carlos, ¿cómo una escuela diplomática como la mexicana, al nivel de Itamaraty, al nivel de la escuela diplomática del Perú, tal vez las punteras en América Latina, pues caiga en este lodazal, enturbiando también las relaciones con un tercer país como Panamá, que lo pone en una situación y una coyuntura tan difícil? Bienvenido como siempre a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos en Next. Gracias por la oportunidad, por la invitación. En efecto, yo soy un seguidor de este noticiario. Muy raras veces me lo pierdo y siempre tomo de ti la definición esa de los iluminados. Sí. Bien, ahí Que está en la verdad son respuesta una de especie todo. de demonios de Dostoyevsky, para Por decirlo mal y supuesto, pronto. sí. Así mismo es. Y además de eso, si tomamos en cuenta que México, como tú acabas de mencionar, es un país de vanguardia en América Latina en todos los aspectos. México es un país que tiene las letras, que tiene las ciencias, que tiene la cultura, que tiene todo lo que una nación grande Exacto. le puede aportar a la humanidad y en ese contexto a la región. Y sus relaciones diplomáticas siempre, siempre, hasta hace un par de años, se han manejado de una forma ejemplar. Sí. Ellos, ellos tienen una escuela, ellos tienen una academia. Yo recuerdo cuando yo estaba en segundo año de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá, que nos visitó el entonces embajador de México en Panamá, y cuando leen la hoja de vida de ese embajador, era impresionante. Era un hombre curtido en la carrera y su intervención lo elevó más ante la estima de todos los que allí estábamos en esa conferencia. Y lo rescato de esa ocasión, que el embajador mexicano venía de la época de los gobiernos del PRI. Recuerda que el PRI gobernó 71 años. ininterrumpidamente. Exacto. Y estaba gobernando el señor Fox. Sin embargo, la carrera diplomática mexicana se respeta, Sí. se respetaba, se respetó. Y él no tenía que estar sometido, ese gran diplomático no estaba sometido a los vaivenes de la política si perdió el PRI y ganó Fox. No, no, no. Él seguía como seguían todos los demás miembros del servicio exterior mexicano, un servicio exterior de prestigio. Dicho esto, Sí. es interesantísimo que no haya dentro de ese servicio exterior, porque recuerda que el servicio exterior de un país lo componen la Cancillería y las misiones. Claro. Entonces, allí, tanto en Cancillería como en misiones, alguien tiene que haberle dicho a este señor iluminado, que no sé de dónde lo sacaron. Cuando yo veía las elecciones previas, que se decía que le robaban las elecciones, que la masividad con que votaban por él, yo decía, este hombre tiene que ser algo grande. Pero en los 3 años que he visto de gobierno suyo, yo no entiendo qué le vieron los mexicanos a este caballero. Lo que él está haciendo, esto que él hace con Panamá, además de ofensivo y respetuoso, es algo que denigra más a México que a Panamá. Que a Porque Panamá. Panamá, yo tengo que quitarme el sombrero con la canciller. Y lo digo con toda la sinceridad y el respeto posible. Panamá no tiene que caer en ese juego. Ni siquiera debe contestar nada. Nada, ninguna de las barbaridades que este señor diga. Sencillamente Panamá aplica aquello que en múltiples ocasiones he dicho aquí,
cuando cito al maestro desaparecido doctor Everardo Bosques de León en su clase de Historia de la Diplomacia. ¿Qué dice la ley? Fernando, ¿y cuál es la ley en esta discusión? Sí. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. ¿Y qué dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas? En su artículo 2, en el acápite 4, tú te vas a encontrar sencillamente que no existe razón alguna. Lo voy a leer textualmente, Fernando. Lo voy a leer tal como está publicado. Recordemos que México se sumó a la Convención de Viena, se adhirió a la Convención de Viena en 1965. La Convención se aprobó en abril del 61 y luego entró en vigencia en abril del 64. Es decir, que fue aprobada cuando yo nací y entró en vigencia cuando era un niño de 3 años. Y México se adhiere en 1965. Entonces, la Convención de Viena es muy clara cuando establece que el Estado receptor, Sí. en su acápite 2, artículo 4, acápite 2, el Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento. Eso por un lado. Sí. Y en la práctica, el Estado receptor, con que guarde silencio, le está diciendo al Estado acreditante, el Estado receptor es Panamá, el Estado acreditante, en Sí, este caso. en diplomacia el silencio dice mucho. Es una respuesta. Es no. Exacto. El silencio es no. Pero Entonces, la pregunta es, Carlos, porque tú cómo vas a pasarle a otro país un problema legal, pues social, que tienes con una persona. Es decir, así no se manejan las relaciones diplomáticas. Por Porque supuesto que tú no. estás provocando a que hay un tercero que tenga que tomar una decisión que lo deben tomar en los tribunales de justicia en tu país. así mismo es. Por eso los estados deben ser cuidadosos. Y hasta esta época, hasta la época de este iluminado, México ha sido muy cuidadoso. México ha sido muy respetuoso. Los estados deben ser cuidadosos cuando designan a un jefe de misión, Sí. ya sea tradicional o si lo envían a una misión no tradicional, a un organismo internacional. Pero, Carlos, a lo que quiero es, uno, cambiar de un acosador sexual a una señora que es casi un payaso. Por lo menos los videos que ha mostrado son realmente de ser payasadas, de la comunidad LGBT, que es lo que menos importa, pero sí una payasa como embajadora. Lo que está demostrando es que a este señor no le importa sus relaciones con Panamá. Exactamente. Ese es parte del problema. Y como tú dijiste, aquí no interesa, en el mundo de la diplomacia actual, salvo los estados confesionales, Que son cada vez menos. Arabia Saudí, Afganistán, Sí, Irán o cosas por el estilo. Sí, estos estados confesionales, salvo esos estados confesionales, la diplomacia moderna no tiene problemas con las orientaciones Sí. de los designados. Pero si tú tienes una persona que Sí, bueno, tanto así, Carlos, que se ha dicho que el lobby gay son los nuevos masones en la diplomacia. Bueno, en este caso en específico, el señor presidente de México está prácticamente invitando a Panamá por múltiples razones, por el comportamiento más que nada de la persona designada, Sí. pero eso es una potestad que tendrá el jefe de Estado. Claro. ¿Qué pasa? En Panamá las relaciones internacionales, la política exterior la maneja el jefe de Estado, en este caso el presidente de la República, Laurentino Cortizo, con su canciller, en este caso la señora Erika Moines. O Moines. Moines, sí. Ellos van a actuar en concordancia con lo que establece la Convención de Viena por un lado, la práctica consuetudinaria de la diplomacia, y tú verás que sin hacer mayores escándalos, mayores
llamar la atención en nada, sencillamente Panamá va a jugar su papel apropiadamente. Pero la pregunta, Carlos, Yo es, creo que en esta después de ocasión, las palabras de López Obrador, hablando de la canciller y del presidente, comparándolos con la Inquisición, ¿debió Panamá primero, retirar al embajador Alfredo Oranges de México? mira, no hay comparación. Es absurdo. Eso es Un símil estúpido. bueno, es que estamos acostumbrados a ver al presidente de México actual decir tanta cosa extraña. Sí. Que en el libro de Vargas Vila, donde menciona a los divinos, habría que darle un capítulo especial y enorme a este señor, junto con otros actuales gobernantes en el continente. Hombre. Es lamentable, porque además te quiero decir, el tener una política exterior, el tener una tradición diplomática consistente, respetada, respetable, no es solamente de los estados grandes, de las grandes potencias, ni de las medianas potencias. Yo te pongo un ejemplo, pequeñas potencias. El Perú. Muy pequeñas, como Trinidad y Tobago, por ejemplo, tienen un respeto por su política exterior, por su Pero, Carlos, yo lo digo por el caso peruano. No es casual que Javier Pérez de Cuellar haya sido secretario general de Naciones Unidas, veniendo de un país como Perú, porque Perú tiene una escuela diplomática, pues así como lo tiene Brasil, así como la Guido Di Tella, pero como uno pensaba que era la mexicana. Hasta hace poco, pero yo creo que esto es un caso transitorio. El señor presidente de México actual es un fenómeno transitorio. Él no es México. Bueno, es un fenómeno él no representa transitorio. La cultura mexicana. Yo espero. Él no representa las letras mexicanas. Sí. Él no representa las artes mexicanas. Él no representa la tradición diplomática mexicana. Mucho menos las ciencias. Ya hemos visto lo que ha hecho con el manejo de la pandemia y las otras cosas que ha expresado y el daño que le ha hecho a su país. Estos iluminados le hacen mucho daño a sus países y los llevan a un retroceso lamentable en un país en el que todo mundo, por el cual todo el mundo siente admiración, respeto y cariño, claro, por los aportes que tiene México. Pero en este instante, y te digo, Panamá lo está haciendo como se tiene que hacer. La política exterior de Panamá, en este caso, yo tengo que admitir y decir que lo han hecho perfectamente bien y lo van a seguir haciendo bien. Él está buscando, cuando un gobernante iluminado como estos, las cosas le están saliendo mal y no encuentra cómo resolver, busca el chivo expiatorio. Pelear. Sí, el chivo expiatorio. Lo han usado todos los regímenes. Pelear. Sí. Fíjate, Galtieri, Leopoldo Galtieri. Galtieri le dio por recuperar las Malvinas en el momento en que venía la transición. Y eso fue lo que los terminó de sepultar a los militares argentinos en su aventura dictatorial de 6 años en ese último periodo. Y a mí siempre me ha llamado la atención y siempre he dicho que hay que tenerle cuidado primero a Chávez y luego a Maduro, porque en los estertores son capaces de invadir Guyana por el tema del Esequibo. Sí. Y cosas como esas. Es decir, ahora este señor se encuentra, vamos a pegarle a Panamá, pues. Vamos a pelear con Panamá. Sí. Ahora, para que la pelea se dé, tiene que haber dos. Sí, para bailar tango se necesitan dos. Sí, y Panamá no está dispuesta a bailar. Yo estoy seguro que no está dispuesta a bailar. No va a caer en ese rejuego de un señor que ya me preocupa su comportamiento, sí. ¿Verdad? Es extraño su comportamiento. Estos señores, estos gobernantes folclóricos, de los cuales ni siquiera la primera potencia del mundo escapó, como el caso de los Estados Unidos, como es el caso de Rusia, hombre, como es el caso no solamente de Venezuela, de Nicaragua, y por allí hay muchos ejemplos, cuando deberían estar construyendo para producir, para mejorar, para crear. La política es el arte de crear, hacer puentes, bienestar a las masas en un país que tiene masas con muchos problemas como ese. Él está buscando conflictos innecesarios y, Fernando, yo te puedo decir que seguramente hay
cientos, si no miles de ejemplares diplomáticos de gente que maneja este arte de la diplomacia como un cirujano, pero él escoge lo que va a crear una confrontación. Como tú dijiste, tú no puedes trasladarle al Estado. Tú no puedes estar nombrando parrampanes ni mamarrachos ofendiendo. Hey, hay casos en el que hay países a los que se les subestima y se les ofende o se intenta ofender, mandándole cualquier persona, cualquier tipo de persona, como por no dejar, te voy a mandar a este. ¿No? Y deben procurar que quien vaya a representar al país vaya a hacerlo de la manera mejor posible, claro, para dejar en alto a la nación que está enviando, porque no olvidemos que el jefe de misión es el representante máximo del presidente, del jefe de Estado, ya sea primer ministro, ya sea monarca, el que sea el sistema político en cuestión. En este caso, el de Panamá, nosotros somos una república, nos va a dejar bien a nuestra república. Por supuesto. Él es quien va a representar los intereses nuestros. Eso no lo entiende. Ni creo que se haya leído la convención de... No creo, fíjate, que jamás se haya leído la convención de Viena el señor López Obrador, sobre relaciones diplomáticas. Okay. Y ni hablar, porque de las otras, porque está sobre relaciones consulares, etcétera. Pero, porque con el tema consular también, aquí aprovecho para que las personas también tengan una línea de orientación al respecto. Los estados no tienen que dar explicación alguna al momento de negarle la visa a un ciudadano. Exacto. El estado, a través de los mecanismos por donde se manejan, puede aprobar, puede desaprobar, puede revocar una visa ya aprobada, puede cancelar y no tiene que dar ninguna explicación. ¿Usted quiere el mejor ejemplo? Cuando usted pide la visa a los Estados Unidos. Claro, te dicen que no, sí, punto, ya Dios. No te paga, te dicen sí o te dicen no. Ah, no, es que yo quiero saber. Nada, adiós. Esto es todo. Así es. Nos vemos. Carlos. Acá está la puerta. Sí. Gracias, hombre, como siempre. Un placer tenerte acá en NEC Noticias. Gracias a ustedes siempre por la oportunidad y tomarnos en cuenta. Así es. Saludos a todos.